12 hombres, sin ejércitos, sin poder político, sin riqueza. Jesús los llamó, los entrenó y les confió un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Y cuando Él murió, todos huyeron. Pero algo pasó después de la resurrección que transformó a hombres que habían huido con miedo en hombres que caminaron hacia la muerte sin dar un solo paso atrás. Cada uno llegó a un rincón distinto del mundo conocido. Cada uno enfrentó su propio final. Y casi ninguno murió en paz. Esto no es solo historia religiosa. Es el registro de lo que ocurre cuando alguien cree en algo con convicción real, y del precio que ese tipo de convicción cobra. Santiago fue el primero de los 12 en morir. Es uno de los casos más raros de toda esta lista. Una ejecución apostólica que la Biblia registra con nombre, método y autor. Era el año 44 después de Cristo, el tiempo de Herodes Agripa I, nieto del mismo Herodes que había ordenado la masacre de los niños en Belén décadas antes. Agripa estaba en una campaña activa de persecución contra los líderes del movimiento cristiano en Jerusalén. Arrestarlos agradaba a los líderes religiosos, matarlos agradaba aún más. Entonces ordenó matar a Santiago a espada. Eso puede verse en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2. Una sola línea, sin drama, sin ceremonia. El texto simplemente registra el hecho, pero lo que el texto no registra, y que Eusebio de Cesarea, obispo e historiador cristiano del siglo IV, preservó en su historia eclesiástica, es lo que le pasó al soldado que escoltó a Santiago hasta el lugar de la ejecución. Al presenciar la actitud de Santiago durante todo el proceso, ese hombre se declaró cristiano ahí mismo. El resultado fue ejecutado junto con Santiago ese mismo día. El primer mártir de los 12 no murió solo. Y el hombre que solo debía cumplir una orden terminó siguiendo el mismo camino. Pedro era el más conocido de los 12, el que hablaba más fuerte, el que erraba de forma más visible, el que negó a Jesús 3 veces en una sola noche, y al que Jesús de todas formas eligió como fundamento de su iglesia. El fin de Pedro ya había sido descrito antes de que ocurriera. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19, Jesús le dijo: «Cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir». El mismo Juan explica en el versículo siguiente que Jesús estaba indicando el tipo de muerte que Pedro enfrentaría. La profecía se cumplió en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Pedro fue arrestado y condenado a la crucifixión. Según Orígenes, citado por Eusebio en la historia eclesiástica, Pedro pidió ser crucificado de cabeza para abajo, por no considerarse digno de morir en la misma posición que Jesús. Pero hay un detalle anterior a la ejecución que los relatos históricos preservaron. Cuando la persecución de Nerón se intensificó, Pedro intentó salir de Roma. Ya estaba abandonando la ciudad cuando, según la tradición, tuvo una visión de Jesús caminando en dirección contraria, entrando a Roma. Pedro preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». La respuesta fue que Jesús iba a ser crucificado nuevamente. Pedro dio media vuelta y fue directo hacia lo que lo estaba esperando. Andrés era hermano de Pedro. Fue él quien llevó a Pedro hasta Jesús. Juan capítulo 1 registra ese momento, pero Andrés pasó la mayor parte de la historia a la sombra de su hermano más famoso. Su fin fue en Patras, en Grecia, alrededor del año 60 después de Cristo, crucificado, pero no en una cruz común. Según la tradición patrística, Andrés pidió ser atado en una cruz en forma de X, por considerar que no merecía una cruz igual a la de Jesús. Esa forma pasaría a la historia como la crux de Cusata, la cruz de San Andrés.
que hoy es el símbolo de la bandera de Escocia. Pero lo que los relatos históricos sugieren es que Andrés no murió rápidamente. Estuvo atado a esa cruz por 2 días, y durante ese tiempo no dejó de hablar. Predicaba a quienes pasaban o se detenían a escuchar. El gobernador romano que ordenó la ejecución intentó mandarlo soltar al segundo día, presionado por la multitud reunida alrededor. Andrés se negó, 2 días en una cruz, y rechazó la salida cuando la oportunidad apareció. Antes de continuar, ayúdanos a hacer crecer el canal. Suscríbete. Es el gesto más pequeño, con el mayor impacto que puedes tener. Activa las notificaciones y no te pierdas nada. Ahora continuemos. Felipe fue uno de los primeros llamados por Jesús. Juan capítulo 1 registra ese momento. Era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Y al igual que Andrés, pasó gran parte de la historia siendo un nombre que todos reconocen, pero del que pocos saben algo. La tradición histórica sitúa el fin de Felipe en Hierápolis, ciudad de la región que hoy es Turquía, donde habría predicado durante años antes de ser arrestado. El método de ejecución varía según la fuente, crucificado o ahorcado, dependiendo del relato. Lo que la tradición sí mantiene de forma consistente es que Felipe estaba en Hierápolis cuando murió alrededor del año 80 después de Cristo. Hay que ser honesto aquí. Felipe es uno de los apóstoles con más información contradictoria en la documentación histórica. Existe una confusión frecuente entre él y Felipe el diácono, un personaje diferente mencionado en los Hechos de los Apóstoles. La tradición más aceptada, sin embargo, sitúa al apóstol Felipe en Hierápolis, y es con base en eso que su historia se preserva. También llamado Natanael en los Evangelios, Bartolomé llegó hasta Jesús con escepticismo declarado. Cuando Felipe le dijo que había encontrado al Mesías, Bartolomé respondió: «De Nazaret puede salir algo bueno». Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Jesús lo vio llegar y dijo que allí había un hombre sin falsedad. El fin de Bartolomé fue en Armenia, y fue el más brutal de toda esta lista. Según el martirologio romano y la tradición de la Iglesia Apostólica Armenia, que venera a Bartolomé como uno de sus fundadores, fue desollado vivo antes de ser decapitado. La Iglesia Apostólica Armenia existe hasta hoy, más de 1700 años, una de las más antiguas del mundo, y sostiene esta tradición no como leyenda, sino como parte de los cimientos de su propia historia. Bartolomé comenzó dudando que algo bueno pudiera venir de Nazaret. Terminó siendo uno de los mártires más documentados de los 12, al otro lado del mundo conocido, en una de las ejecuciones más extremas registradas por la historia antigua. Antes de ser apóstol, Mateo cobraba impuestos para Roma en Cafarnaúm. Era un trabajo que lo hacía socialmente indeseable entre los judíos de la época. Los recaudadores de impuestos eran vistos como colaboradores del ocupante romano y frecuentemente cobraban de más para quedarse con la diferencia. Jesús lo llamó mientras estaba sentado en la mesa de recaudaciones. Mateo se levantó y fue. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo es el autor del primer evangelio, el libro que abre el Nuevo Testamento y que comienza con la genealogía de Jesús desde Abraham. Sobre su fin, la tradición es menos precisa que en los casos anteriores. Clemente de Alejandría y el martirologio romano indican que Mateo fue martirizado con espada, pero difieren sobre el lugar. Etiopía o Persia, dependiendo de la fuente. La unanimidad está en el martirio en sí. La tradición histórica no preserva ninguna versión en que Mateo haya muerto de forma natural. El hombre que documentó la vida de Jesús con más detalle genealógico y profético no dejó muchos detalles sobre su propio final. Tomás fue atravesado por lanzas en Mylapore, ciudad que hoy forma parte de Chennai, en la India, alrededor del año 72 después de Cristo.
La tradición describe que estaba en oración en un monte fuera de la ciudad cuando los soldados llegaron. Es el apóstol que la historia marcó como el incrédulo, el que exigió ver las marcas de los clavos antes de creer en la resurrección de Jesús. Eso está en Juan capítulo 20. Pero ese mismo hombre fue de todos los 12 el que llegó más lejos geográficamente. Mientras Pedro fue a Roma y Andrés fue a Grecia, Tomás cruzó el mundo conocido y fundó comunidades cristianas en la India que existen hasta hoy, con aproximadamente 2000 años de historia continua. Cuando los misioneros portugueses llegaron a la India en el siglo XVI, encontraron cristianos ya establecidos que afirmaban descender directamente de su predicación. En 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la tumba de Tomás en Chennai y reconoció formalmente esa tradición. El apóstol que dudó murió atravesado por lanzas al otro lado del mundo, lejos de todo lo que conocía. Existe más de un Santiago entre los 12, lo que genera confusión con frecuencia. Este es Santiago, hijo de Alfeo, distinto de Santiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir mencionado al inicio. La tradición lo llama Santiago el Menor, probablemente para diferenciarlo del otro. Este Santiago se convirtió en obispo de Jerusalén, líder de la comunidad cristiana en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado. Era una posición de altísima visibilidad y de altísimo riesgo. Alrededor del año 62 después de Cristo, fue llevado a lo alto del templo de Jerusalén y arrojado desde allí. Sobrevivió a la caída. Entonces comenzaron a apedrearlo. Siguió con vida. Y fue entonces cuando un hombre presente usó un bastón de lavandero para dar el golpe final. Lo que hace este caso diferente de todos los demás es que no dependemos únicamente de fuentes cristianas para confirmarlo. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, que no era cristiano y no tenía ningún interés en promover el movimiento cristiano, registró la muerte de Santiago en sus Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, versículo 1. Josefo lo describe como hermano de Jesús, el llamado Cristo, y relata que fue condenado por Ananías, sumo sacerdote, y apedreado. Un historiador que no creía en Jesús confirmó la muerte de uno de sus seguidores. Eso no es poca cosa. El nombre ya carga historia. Celote, del griego celotes, era como se llamaban los miembros de un movimiento político religioso del siglo I que predicaba resistencia activa y armada contra la ocupación romana en Israel. No eran solo personas fervorosas en la fe, eran radicales dispuestos a la violencia para alcanzar la independencia. Jesús eligió a uno de ellos para estar entre los 12. Y en esa misma lista puso a Mateo, que cobraba impuestos para los romanos. Los dos convivieron durante años. La tradición histórica indica que Simón fue a Persia, donde fue martirizado junto con Judas Tadeo, del que hablaremos a continuación. El método registrado por el martirologio romano, cerrado por la mitad, es la imagen más extrema de toda esta lista, y es presentada como tal en las fuentes, sin ningún tipo de dramatismo innecesario. A pesar de esto, la documentación sobre la propia vida de Simón es la más escasa entre todos los 12. Fuera del nombre y el epíteto, el Nuevo Testamento no dice nada sobre él más allá de las listas de apóstoles. El hombre que probablemente llegó al movimiento de Jesús con una visión de revolución armada, salió de la historia casi sin dejar rastro, excepto por el final que la tradición registró. Como ya sabrás, este no es Judas Iscariote. Son dos Judas distintos entre los 12. Judas Tadeo también es llamado Lebeo en algunos manuscritos y aparece en las listas de apóstoles en Mateo y en Marcos. Es también el mismo que en Juan capítulo 14 le pregunta a Jesús, ¿por qué has de manifestarte a nosotros y no al mundo? Judas Tadeo habría trabajado junto a Simón en Persia y según la tradición, los dos fueron martirizados en el mismo lugar y en la misma ocasión.
El método atribuido a su fin varía entre flechas y golpes de hacha, dependiendo de la fuente consultada. La Iglesia Apostólica Armenia, la misma que venera a Bartolomé, también incluye a Judas Tadeo como cofundador de la fe cristiana en Armenia, junto a Bartolomé. Dos apóstoles que habrían llegado al mismo territorio, predicado juntos y dejado una de las iglesias más antiguas del mundo. Como resultado, Juan era hermano de Santiago, el primer mártir de esta lista. Los dos eran hijos de Zebedeo, pescadores del mar de Galilea, llamados por Jesús mientras reparaban redes con su padre. Marcos capítulo 1 registra ese momento. Juan fue el único de los 12 que se quedó al pie de la cruz mientras Jesús moría. Los otros huyeron. Juan se quedó, y fue a él a quien Jesús, desde la cruz, confió el cuidado de su propia madre. Eso está en Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y Juan fue el único de los 12 que no fue asesinado. No fue por falta de intentos. Tertuliano, teólogo cristiano del siglo II, registra que Juan fue arrojado en aceite, hirviendo por orden del emperador Domiciano en Roma, y salió ileso. Domiciano entonces lo exilió en la isla de Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo, usada como colonia penal romana. Fue allí donde Juan escribió el Apocalipsis. Después del exilio, fue a Éfeso, ciudad en la costa de la actual Turquía, y vivió hasta una edad avanzada. Murió de vejez. El único que se quedó al pie de la cruz, cuando todos los demás huyeron, fue el único que no tuvo un final trágico, aunque el camino hasta llegar allí no fue precisamente tranquilo. Por último, un discípulo que no estaba en la lista original, pero que entró después. Entró en sustitución de Judas Iscariote, quien después de haber traicionado a Jesús se ahorcó, y aún cayó por un precipicio en su muerte. Tras el fin de Judas Iscariote, los 11 apóstoles restantes se reunieron para elegir quién completaría el grupo de 12. El criterio era específico. Tenía que ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Un testigo presencial de todo. 2 nombres fueron propuestos. Los 11 oraron y echaron suertes. Matías fue elegido. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 23 al 26. Sobre su ministerio y muerte, la documentación oficial es bastante limitada. La tradición principal, preservada en el libro de los mártires de Fox y en registros patrísticos, sitúa a Matías en Jerusalén, donde habría sido apedreado y luego decapitado alrededor del año 63 después de Cristo. Matías entró en la lista para cubrir el lugar dejado por la traición, y salió por la misma puerta que casi todos los demás. Considerando a Iscariote, entonces fueron en total 13 hombres, pero 12 finales trágicos, la mayoría en territorios distantes, lejos de cualquier estructura de protección, sin ningún beneficio material a la vista. El único que sobrevivió pasó por un intento de ejecución y años de exilio antes de morir de vejez. ¿Qué dicen estos finales? No es solo sobre religión. Es sobre lo que las personas hacen cuando creen en algo con convicción real, y sobre el precio que ese tipo de convicción cobra. Si este contenido te abrió los ojos a algo que no sabías sobre la palabra de Dios, merece llegar a más personas. Compártelo con alguien que necesite verlo. Deja tu like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.